Hemos titulado al mensaje en esta tarde de la siguiente manera: visión espiritual. Visión espiritual. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quiero comenzar con la siguiente pregunta. Y esta pregunta pues va dirigida a mi audiencia, que en su inmensa mayoría somos ya creyentes en Cristo Jesús. Y la pregunta es la siguiente: ¿a través de qué ojos estamos viendo la vida? ¿A través de qué ojos, repito, estamos viendo la vida? ¿Estamos viendo la vida a través de nuestros ojos terrenales? ¿O estamos viendo la vida a través de nuestros ojos espirituales? Esa es la gran pregunta, porque la contestación es que para nosotros los creyentes, ciertamente tenemos una vista en cuanto a lo que apreciamos en la vida. Nos damos cuenta de las cosas que suceden en la vida. Pero sin embargo, como creyentes tenemos una vista de mayor alcance. Y es que nuestra visión va más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Es una visión que tiene que ver con lo que Dios está haciendo en dimensiones espirituales. Porque hemos sido llamados a vivir por la fe, creyendo que Dios no solamente tiene el control, sino que también Él está obrando para bien de los que le aman. De hecho, el apóstol Pablo, el gran misionero y autor de la mayoría de los libros que comprenden el Nuevo Testamento, dijo una ocasión a la iglesia de Corinto lo siguiente, y este pasaje se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es interesante que el mismo apóstol Pablo está diciendo que nuestro enfoque no ha de ser aquellas cosas que vemos. Que de hecho esto no quiere decir que estamos en una negación de las realidades que vivimos. O sea, entiéndase realidades como enfermedad, entiéndase realidades como que
como situaciones económicas o situaciones familiares o situaciones inclusive de las noticias mundiales que vemos. No estamos diciendo que vamos a vivir en negación de la realidad, pero también lo que está diciendo es que al mismo tiempo nosotros no hacemos negación de la realidad que vivimos, tampoco debemos hacer negación de la otra realidad que nosotros vivimos. Y es que Dios está en todo. Y es que Dios ha de proteger y de bendecir a todos aquellos que han depositado toda su confianza en Él. Esa es la otra realidad. Y de esa realidad es la que tristemente están carentes aquellas personas que no creen en Jesucristo. Aquellos que no creen en Jesucristo, su vida solamente se limita hacia la vida inmediata que ellos tienen. Y su vida va a depender de cómo las emociones reaccionan ante todas esas circunstancias que están alrededor. Nosotros tenemos las mismas circunstancias, pero sin embargo tenemos la capacidad de ver algo que aunque ante los ojos físicos no se ven, sin embargo a través de la fe en Cristo Jesús por sus promesas son tan reales como aquellas cosas que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. En Hebreos capítulo 11, verso 27, cuando se habla de los grandes hombres de la fe, y no es otra cosa que un inventario, pero un inventario no exhaustivo de todos los personajes bíblicos que se utilizan como ejemplo, que por medio de la fe en Dios lograron conquistar grandes cosas. Entre ellos se encuentra el gran patriarca Moisés. Y dice en Hebreos 11:27 acerca de Moisés, y escuchen bien, porque la verdad es que este versículo es hermoso, pero también luce paradójico, o sea, contradictorio ante la lógica humana. Y dice, por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al invisible. Repito, por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey, o como dice la versión Reina Valera del 60, la ira del rey. Pero sin embargo siguió firme como si estuviera viendo al invisible. O sea, Moisés en este contexto tenía toda la ira de Faraón con sus ejércitos detrás de él. Y querían hacerle daño, querían impedir el progreso del pueblo de Dios. Porque le voy a decir algo, mis amados hermanos, Satanás busca de todas maneras que el pueblo de Dios no progrese. Satanás quiere que el pueblo de Dios se quede encadenado, que se quede inerte, pasivo. Si Satanás logra que la iglesia quede paralizada, hermano, no tiene que hacer más nada, porque una iglesia paralizada ya no es la luz del mundo, ya no es lo que Dios ha encomendado desde el principio que sea. Pero el pueblo de Dios seguirá avanzando. Por eso dice el libro del profeta Daniel que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, porque hay mucho terreno por conquistar. Esto es lo grande de ser parte de esta gran empresa del reino de Dios. O sea que estamos llamados para cada día ganar más terreno en términos de almas que vengan al conocimiento de Cristo y de que su reino se extienda. Y dentro de ese avance, cuando una iglesia y cuando un grupo de creyentes han dicho, nosotros no nos vamos a quedar en comodidad. Nosotros no nos vamos a quedar sentados simplemente apreciando la escritura y no haciendo más nada, no, sino que apreciamos la escritura, la estudiamos, pero ponemos manos en el arado. Y si tenemos que batallar, batallamos. Y si tenemos que arar, aramos, porque todo lo haremos para la gloria de Dios. Y Moisés estaba avanzando. ¿Por qué? Porque estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto con el respaldo de Dios. Y a Faraón no le gustó eso. Y Faraón tenía todos los recursos para intimidar a cualquiera. Sin embargo, Moisés siguió hacia adelante porque, como bien dice en Hebreos capítulo 11, verso 27, se sostuvo como viendo al que no ve. En este caso, por la fe viendo a quien, al Dios que le llamó. Porque los ojos físicos no lo ven. Pero lo maravilloso y sobrenatural de todo esto es que nuestros ojos espirituales los pueden ver por la obra perfecta de Cristo Jesús en nuestros corazones. Por eso es que aunque las circunstancias vengan como vengan, podemos decir que
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque independientemente de todas las circunstancias que vengan, podemos afincarnos en las promesas de Cristo que Él dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confíen, yo he vencido ¿qué? Al mundo. Y sigan hacia adelante, no miren hacia atrás, porque grandes cosas Dios tiene, como dice un viejo cántico, para con su pueblo. En la cosmovisión cristiana, ¿qué es una cosmovisión cristiana? Es como nosotros vemos la vida. Nosotros no solamente vemos el trabajo como un regalo de Dios, no solamente vemos la vida como lo es, un regalo de Dios, la familia como un regalo de Dios, sino que también vemos los eventos que se nos presentan por delante como grandes retos para crecer en la fe en Dios. Porque no creerle a Dios cuando lo afirmamos con nuestros labios es una gran contradicción. Nosotros, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, aquí los domingos no nos reunimos para conmemorar a Dios. Nosotros nos reunimos para celebrar la presencia de Dios en medio nuestro, porque nuestro Dios está vivo. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero déjeme decirle que la fe es algo maravilloso y es dulce, pero a la vez es un gran reto, porque es una prueba del cielo para confirmar a nuestra alma hacia dónde está realmente su atención. O sea, Dios nos ha dado este regalo de la fe y es dulce, maravillosa, pero al mismo vez esta fe nunca se va a quedar pasiva. El Señor siempre la pondrá a prueba, porque la misma es, y repito, para confirmar a nuestra alma hacia dónde realmente está su atención. El salmista decía, alma mía, alaba a Jehová. Y en muchas ocasiones el salmista le hablaba a su alma como si fuera otra persona. Mira, no te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. ¿Por qué? Porque cada situación viene a ser un reto y nos debemos recordar cada día. No nos vamos hacia atrás, sino seguimos hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué? De nuestra fe. Y este pasaje que nosotros acabamos de leer de Segunda de Reyes es lo que yo llamo un vivo ejemplo de lo que es la visión espiritual. Porque ¿qué es visión espiritual? Visión espiritual es poder ver la vida a través de nuestra fe. Es ver a través de la fe lo que nuestros ojos físicos no nos alcanzan a ver. Porque no hay manera que podamos ver más allá si Dios no nos pone los lentes que tengan que ver con que podamos apreciar quién es Dios y su presencia en medio de nosotros en todas las circunstancias de la vida. Aquí en Segunda de Reyes es un ejemplo de lo que yo titulo visión espiritual. Aquí está lo común de muchas de las historias del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo común? Pues que el pueblo de Dios se vuelve insensible ante la voz de Dios. Dios levanta un profeta. ¿Para qué? Para hablarle al pueblo, para que despierten de su marasmo espiritual, de la condición que se encuentran de enajenación. En este caso Eliseo es uno de esos profetas espectaculares, le llamo yo. ¿Por qué un profeta espectacular? Porque él junto a Elías era un profeta que hacía muchos milagros. Dios lo respaldaba con grandes situaciones y grandes intervenciones de Dios sobrenaturales. Hacer flotar un hacha, en el caso de Elías que bajó fuego del cielo y otras muchas señales que hizo a través de ellos. Y el profeta de Dios, a diferencia de los llamados profetas contemporáneos, porque hay que hacer una clara diferencia entre lo que es el profeta bíblico y el profeta de los que hoy dicen llamarse profetas. Hoy algunos se quieren llamar profetas, pero no es otra cosa que adivinos. Son personas que se le acercan a otros diciendo, no, Dios me dijo esto de ti, esto, aquello, lo otro. Y yo les voy a decir algo, yo no dudo que Dios hable en este tiempo, que el Espíritu de Dios es real, pero hermano, eso que muchos practican, ese no es el profetismo bíblico. El profetismo bíblico, ¿saben cómo es? Primeramente, Dios llama a una persona y la profecía viene a ser el mensaje que Dios le da a través de la revelación de Él para confrontar al pueblo de sus malos pasos y que se vuelvan a Dios. En este caso, en el Antiguo Testamento, pues lógicamente Dios le estaba hablando directamente a estos hombres, porque a partir de ellos se estaba haciendo el canon bíblico, las Sagradas Escrituras.
En este tiempo, dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, que en otros tiempos Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en otro tiempo, por medio de los profetas, Dios nos ha hablado en este tiempo por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero del universo. O sea, todo lo que yo necesito saber de Dios está en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, revelada en su santa y bendita palabra. Si alguien ha de ser un profeta hoy, no dirá Dios me dijo. ¿Sabes lo que dirá? Escrito está. Así dice la Escritura. Pero no puede decir como decían en el Antiguo Testamento, me dijo el Señor, nuevas revelaciones no hay. Lo que hay sí son que Dios habla a nuestros corazones a través de la exposición de su palabra y el Espíritu Santo la hace una realidad en nuestras vidas. Y es importante haber hecho este énfasis y esta aclaración porque vivimos un tiempo de ultra religiosidad que ahora se da mucho en las redes sociales y en todo. O sea, hay más información, la gente está más expuesta a todo este tipo de cosas que pueden confundir a los otros. Nosotros creemos que Dios habla y Dios está hablando hoy a través de ¿qué? De su bendita palabra. Y en esa visión espiritual tan hermosa está, como dije, los profetas. Y los profetas, por causa de su visión y su misión, no se crea que eran aplaudidos por la gente. No. Los profetas de hoy les quieren que la gente los carguen y que los admiren. Los profetas del Antiguo Testamento sufrieron soledad y miseria. Fueron perseguidos. ¿Sabes por qué? Porque el profeta no hablaba lo que el hombre quería escuchar, sino lo que el hombre necesitaba escuchar. O sea, él no iba con una musiquita al oído de ellos, sino que le iba con la verdad de Dios y claro que al mismo tiempo la oportunidad de poder arrepentirse y seguir hacia adelante en la vida porque tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Y Dios muestra su misericordia en que nos habla cuál ha de ser el camino correcto y nos indica la ruta para que nosotros caminamos hacia allá y seamos bendecidos por Él. Pero hoy día mucha gente, como en los tiempos del antiguo pacto, no quieren escuchar profetas, quieren escuchar motivadores, quieren escuchar a psicólogos pop. Y déjeme decirles, no tengo nada contra la psicología, pero lo que digo es que buscan todo ese tipo de personas que los pueden entretener por una hora, que claro, por una hora o hora y media o 2 horas los puede hacer sentir muy bien, pero luego se va a dar cuenta que va a salir más pobre de cómo entró, porque luego le va a vender las t-shirts, le va a vender los CD, le va a vender los libros, va a llegar a su casa con un montón de cosas que él mismo logró inspirar en que usted consumiera y él sale más rico y usted un poquito más pobre y sale con lo que yo llamo un analgésico psicológico. ¿Qué es un analgésico psicológico? Pues que de momento te das un efecto que parece que te está haciendo bien y después, como todo analgésico, su efecto termina y volviste a lo de antes. Cuando Dios habla, hermano, y Dios penetra el corazón del ser humano, no es un analgésico, es una restauración completa en Cristo Jesús. No viene simplemente a calmar el dolor por un tiempo, viene a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aun cuando hayan circunstancias difíciles en la vida, que claro, como seres humanos nos impacta, que como seres humanos nos sentimos, sin embargo, sobrenaturalmente nos podemos levantar. Porque dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, que los que confían en Jehová, dice que tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Porque ahí está la diferencia. Nos podremos sentir impactados, pero nunca iremos hacia atrás. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene, Dios nos guarda y nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación ¿de qué? Del alma. Aquí hay una gran lección para el siervo, en este caso el ayudante del profeta Eliseo, pero también una gran lección para nosotros. ¿Por qué? Porque para el profeta Eliseo, como le dije, por causa de su vocación, no le eran ajenas las persecuciones, no le eran ajenas las amenazas. Todos querían la cabeza de esos profetas. Y aquí los sirios conspiraron para matar a Eliseo. Y enviaron todos sus recursos militares para rodear a Eliseo. Y le voy a decir, no solamente para matarlos, pero antes de matarlos, intimidarlos.
Óyeme, porque hay personas que se mueren primero del miedo antes de lo que les vaya a pasar. Se mueren del miedo, cuando los ven así, y se mueren. Y en ese momento el siervo de Eliseo parecía como que ya ante la amenaza que estaba viendo de un ejército poderoso, que de hecho era la realidad, era un ejército poderoso. También la otra realidad es que humanamente hablando era imposible que ellos pudieran soportar el embate del ataque de ese pueblo. También era cierto. Pero sin embargo Eliseo quería que él viera la otra realidad. Aquí dice en Segunda de Reyes, capítulo 6, ¿verdad? Como leímos en el versículo 15, dice de la siguiente manera, cuando describe, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan de la famosa serie mexicana del Chapulín? ¿Y quién podrá defendernos? Óigame, ¿quién no se crió con esas tremendas comedias tan sanas de ese tiempo? Me da la impresión que hay algunos en la audiencia que ni siquiera saben quién es, pero veo que otros sí. Eso me da una idea del cálculo más o menos de la edad que tienen. Y puedo decir que hasta aquí nos ha traído el Señor, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ese es el grito del desespero, pero tampoco puedo condenar a ese hombre porque cualquier persona en su estado natural sentiría miedo. Claro que sí. No podemos ser severos con ese hombre. Ese hombre pudo haber sido usted y yo. Ve todo esto y dice, ¿qué haremos? Entonces el profeta le dice, él les dijo, no tengan miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, Eliseo tenía una convicción, una visión espiritual de que en esas circunstancias tan negativas que ellos estaban viendo con sus ojos físicos, había una realidad más grande. Y dice en verso 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! El hombre que solamente había visto lo negativo en términos del ejército opositor, de momento Dios le daba oportunidad de ver que a favor de ellos hay unos recursos más grandes, una defensa mucho mejor, una defensa inquebrantable que nadie podía superar porque provenía de Dios. Y entonces, mis queridos hermanos, Dios bendijo a Eliseo y bendijo a su siervo. Porque Eliseo oró para que su siervo tuviera ¿qué? Visión espiritual. Entonces, por lo tanto, ¿qué es las enseñanzas que tenemos de este pasaje? Primeramente, la visión espiritual nos permite apreciar los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Repito, la visión espiritual permite apreciar los recursos espirituales que Dios nos ha dado. La Escritura dice precisamente en 2 Corintios que nuestras almas no son carnales sino espirituales para derribar ¿qué? Fortalezas. También dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versos 15 al 22 que él oraba para que la iglesia de Éfeso fueran abiertos los ojos de su entendimiento para que comprobaran el poder de Dios y el amor de Dios. O sea que la visión espiritual no es otra cosa que pedirle a Dios, Señor, permíteme ver lo que realmente eres tú, Señor, en medio de mis circunstancias. Es poder apreciar a través de lo que Dios ha revelado en sus escrituras, que estas historias no nos las han dejado simplemente para un entretenimiento o un análisis teológico, filosófico, sino que esta palabra es la verdad. Y que así como el Señor respaldó a Eliseo, así como el Señor respaldó al apóstol Pablo, así como el Señor respaldó a Juan y a todos los demás personajes bíblicos, así Dios respalda a su pueblo hoy día. Respalda al pueblo y te respalda también a ti. Recuerdo cuando jovencito, no hace mucho, por eso tengo la memoria fresca, que había un grupo que cantaba, un grupo que se llama Maranata.
Y ese grupo Maranata tenía una canción que decía, ángeles acampan junto a mí, en mi caminar, ángeles acampan junto a mí. Ellos lo pueden hacer mejor, ¿verdad? Por eso yo mejor recito lo que dicen, no lo canto. Pero, ¿usted sabe algo? Yo creo en la presencia angelical. La Escritura menciona que inclusive ángeles asistieron a Jesucristo en la tentación en el desierto. Dice la Escritura que ángeles fueron los que anunciaron a María acerca de que un ángel de que iba a concebir iba a concebir a Jesucristo. También un ángel anunció a Daniel sobre una visión que iba a tener. Y la Biblia establece que los ángeles están a servicio de ¿qué? De protección al pueblo de Dios. Claro que por favor no caigamos en los errores, porque todas verdades muchas veces son tergiversadas y mutiladas. Y algunos entonces buscan el ángel de la guarda para orarle. No. Eso era una oracioncita muy bonita cuando éramos niños, pero nuestras oraciones nunca van dirigidas a un ángel, sino que van dirigidas a Dios en el nombre de Jesucristo. Y cómo Dios despache esos ángeles en beneficio de sus iglesias, eso está en la discreción soberana de Dios. Pero aún ni los ángeles buscan esa atención de nosotros. Porque en el libro de Apocalipsis dice que un ángel le dio a Juan esta revelación. Y Juan, impresionado y muy contento y extasiado, se arrodilló para adorar al ángel. Y el mismo ángel le dijo, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Así que si un ángel se le manifestara a usted y le reclamara adoración, salga corriendo de ahí, porque el que se le está apareciendo es el ángel caído llamado Satanás. Porque ese es el único ángel que es caído y reclamaría nuestras rodillas. Porque ningún ángel del Señor reclamaría las rodillas que solo le pertenecen a Dios, que es el Rey de Reyes y el Señor de ¿qué? De señores. Y visión espiritual es apreciar los recursos espirituales que tenemos. Tenemos que las promesas de Dios. Tenemos el respaldo de Dios. Tenemos la presencia de Dios continuamente en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes. Tenemos el recurso de la oración. El mismo Señor dijo, orad. Orad. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Así que tenemos la oración, que no es otra cosa que nuestra comunión con Dios y al mismo tiempo nuestra dependencia de Dios. Y yo no oro por ser ritualista, sino oro porque creo que Dios va a hacer algo. Yo tampoco creo en estos que hacen un análisis teológico de la oración como si fuera simplemente un ejercicio de desahogo. Como en una película que recuerdo que un doctor le estaba diciendo a una persona que tenía problemas, dijo, mira, desahógate con ese muñeco y dile todos los problemas que tú tienes. Y le dijo al muñeco todo lo que quería decirle y hasta le dio bofetadas al muñeco. Y dijo, ¿te sientes mejor? Sí. Ok, eso es todo. Y él dijo, ¿y el muñeco no va a hablar? No, él no habla, él está solamente para agajar bofetadas. Le voy a decir algo, la oración no es una terapia, como me dijeron, una vez leí un artículo que decía, la oración es tremenda, dicen los científicos. Y yo dije, qué lindo. Y cuando dijo, sí, porque es una gran terapia. Y después dice el artículo, órale a lo que tú quieras. A lo que yo quiera. O sea que si es al elefante, elefante, ayúdame. Elefante, mira cómo está mi situación. A la mesa, oye mesa, mira que yo estoy en gran estrés y tengo gran ansiedad. Pitirre que estás cantando ahí, escucha mi oración. Santo Bernardo, mira dónde tú estás, ayúdame donde tú estás. No, mi hermano, eso no es lógico, eso no es bíblico, eso no es razonable. La Biblia nos dice que oremos no como una terapia, sino como un ejercicio espiritual que no solamente reconoce la presencia de Dios, sino que también reconoce la intervención de Dios como resultado de esa oración. ¿O es que aquí Eliseo oró, Señor, abre los ojos de mi siervo, pero lo estoy haciendo para desahogarme, para que él se le quiten los nervios? No, él oró con firmeza porque el Señor iba a abrir los ojos de él. Y ciertamente nuestras oraciones están ligadas a su soberanía. Y si Dios no nos da lo que pedimos, nos dará algo mejor, lo que nos conviene para su gloria.
Pero óigame, nosotros no oramos por orar, oramos porque hay un Dios que nos escucha y un Dios que actúa. Y presentemos nuestras situaciones al Señor con intención, con nombre y apellido. Las circunstancias vamos a llamarlas por su nombre y decirle, por favor, Señor, te ruego que intervengas en esta situación. Y si tú tienes, porque lo sé, que tú eres todo sabiduría, tú puedes hacer algo mucho mejor que lo que yo estoy pensando, por favor, hazlo porque necesito tu intervención. Y el Dios de los cielos derramará abundante bendición para cada uno de nosotros. Eso es visión espiritual, es trascender, porque la verdad es que si nuestras emociones y nuestros sentimientos solamente se apegan a lo que vemos, nos vamos a adorar mucho. Porque cómo cambian las cosas, ¿verdad? Como hoy te dicen una cosa y mañana otra. Ni firmando 4 papeles uno se asegura que cumplan. ¿Verdad que sí? La vida es bien inestable. Es como engañoso como el mar. Hoy parece que está muy tranquilo y dicen pescadores experimentados que de momento las circunstancias pueden cambiar. De hecho, ¿no le pareció en estos días algo sumamente interesante? Yo estoy siempre pendiente al app del weather, del tiempo aquí. Y ese día no decía que iba a nevar. Creo que fue el viernes. Y entonces cuando yo voy a buscar a mi esposa a su trabajo, y yo dije, adiós y esto, adiós. Y le dije a mi suegra, mira, nieve. Y es nieve, sí, y hace frío, y mucho frío. Y esos nieves eran de pedacitos duros, de esas de que cuando cae con rabia, ¿viste? Yo dije, oye, mira, y cuando iba por el camino, eso no estaba anunciado. Lo que había anunciado era lluvia. Pero nevó. Amén, Oliver. Las cosas cambian. Las cosas cambian. ¿Verdad que las cosas cambian? No tenemos control de nada. Pero el Señor sí lo tiene. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo segundo es que la visión espiritual no solamente permite apreciar los recursos espirituales que Dios nos ha dado, sino que la visión espiritual permite apreciar su cuidado y su poder para con nosotros. Dios nos cuida. ¿Cuántos lo creen? Créalo, qué bueno que dice amén. El salmista no dijo esto para que simplemente quedara escrito y lo pusiéramos en nuestras oficinas o en la puerta de la nevera para que se viera bonito. Él no dijo Jehová es mi pastor para adornar un lugar. Él lo dijo porque él lo creía. Dijo Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque él estará conmigo. Es hermoso para hacer una pintura, es hermoso para ponerlo en una decoración, pero más hermoso es cuando lo creemos de todo corazón. Porque este no es el pensamiento de cualquier filósofo, eso proviene de la palabra de Dios. Y entonces la visión espiritual nos permite apreciar su cuidado y poder para con cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 8, verso 28, que es de mis pasajes favoritos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, y a los que predestinó, estos llamó, y a los que llamó, glorificó, y toda esa gran cadena de salvación hermosa. Pero hay luego un verso que dice, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y cuál es la razón? Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Antes, y culmina él esa sección, estoy más que seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Son más los que están con nosotros, amén. Son más los que están con nosotros. Son más, ¿por qué? Porque es no solo la gran Trinidad, que la Trinidad misma, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, llenan el universo, sino también todo lo que acompaña a esa Trinidad con la gran nube de testigos. Somos más, aunque a veces parece que somos menos. Y claro, ante los ojos del mundo somos menos. Oh, pero qué bueno a veces que el mundo nos vea menos, porque entonces Dios dice, ellos son más.
porque Dios está con nosotros como poderoso que gigante. Y por último y no menos importante, la visión espiritual no solamente permite apreciar los recursos espirituales que Dios nos ha dado, no solamente permite apreciar su cuidado y poder para con nosotros, sino que también la visión espiritual nos da la capacidad de obrar de acuerdo al carácter de Cristo. ¿De dónde yo infiero este principio? Y es que esta historia no terminó en el verso que le di la lectura, sino que prosigue. Y luego de Dios haber abierto los ojos del siervo de Eliseo y haber cegado a los sirios, Dios hizo algo bien interesante y está en los versos del 20 al 23. Y dice en el verso 20, y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean, y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. O sea, le abrió los ojos al siervo para que viera la grandeza de Dios, pero le cerró los ojos a los enemigos para no hacerle daño a ellos. Y el verso 21 dice, cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, porque eran los enemigos que luego de momento abren sus ojos y entonces los que los están rodeando son los que ellos querían matar. Oye, la vida cambia, ¿vieron? Déjame hacer un paréntesis aquí. Hoy usted estará aquí abajo, pero debe decirle, mañana Dios lo puede poner acá. Yo le he dicho a muchos compañeros ministros, traten bien siempre a todo el mundo, no solamente porque es la regla de oro, es porque ese que hoy tú tratas como un esclavo, mañana puede ser tu gobernador. Y aquí me remonto al caso de José. ¿Se acuerdan de ese caso? Que mucha gente maltrató a José y todo el mundo lo trataba como si no valiera nada. Sin embargo, Dios lo tenía para ser gobernador de Egipto. Los hermanos lo maltrataron a él, lo querían eliminar por celos. Pero ¿qué ocurrió? Ni los celos, ni las envidias, ni la mala fe de las personas pudieron impedir que José llegara a lo que Dios tenía preparado para él. Y José llegó a ser gobernador de Egipto. Y sabes que los hermanos que lo traicionaron luego iban a tener que depender de él. Ahora, José tenía aquí dos maneras de obrar. O se vengaba o los trataba con misericordia. José lo que hizo fue el carácter de Cristo. Los perdonó. Y les dijo, ustedes no me trajeron a mí aquí, sino que fue Dios que me trajo acá para ayudarles. ¿Sabes por qué? Los hermanos vendieron a José por envidia, pero luego hubo un gran hambre donde vivía José, los hermanos de José, y fueron a Egipto a buscar ayuda y no sabían que el que mandaba ahí ahora era José. Trata bien a todo el mundo. Tú no sabes si algún día de ese es que vas a tener que necesitar. Hoy dirás, no, yo no necesito nada de él. Es un simple pastor de esa pobre iglesia. O este es un hombre, este es jovencito de la iglesia. No, ese no viene de una familia influyente. Le voy a dar más atención a este o a aquel. En la iglesia nunca se hace acepción de personas. Jamás. Eso no va de acuerdo al corazón de Dios, jamás. Aquí el que entra con un anillo se recibe y el que entra sin él también. Aquel que entra con una ropa de marca se le abraza y al que tiene una ropa que no es de marca se le da un abrazo más fuerte todavía. Aquí no va a haber nunca distinciones sociales, aquí todos somos el cuerpo de Cristo. Y el que tiene más ayuda a los que tienen menos y el que tiene menos siempre tiene algo para ayudar a los demás porque somos un cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y sabes qué? Despreciaron a José y José se convirtió en el gran líder. Y cuando ellos se dieron cuenta que era José, yo creo que en la mente ellos dijeron, ahora sí que, ahora sí. Yo creo que en la mente de ellos dijeron, nosotros fuimos los que lo lanzamos a ese pozo, nosotros lo maltratamos, ahora él tiene todo el derecho y toda la autoridad para hacernos lo mismo. Y lo que hizo fue José, que evidenció el carácter de Cristo. Como Cristo en la cruz dijo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y en este caso, el rey de Israel los vio y le dijo a Eliseo, los matamos. ¡Los matamos! Y él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel, porque los hijos de Dios somos diferentes.
La visión espiritual nos permite apreciar los recursos espirituales. La visión espiritual nos permite apreciar su cuidado y poder para con nosotros, pero la visión espiritual nos permite también obrar de acuerdo al carácter de Cristo. ¿Qué nos hace, nos distingue del mundo? El amor de Dios. En que por medio de la fe podemos ver lo que otros no pueden ver, que es a Dios y a Cristo a su lado en el trono, reinando con gloria, obrando a favor de sus hijos y de sus hijas. Y cuando Dios les bendice, luego están para bendecir aún aquellos que le hicieron mal. Oh, qué bendición, ¿verdad que sí? Qué bendición. Concluyo con esto. Debemos pedirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Abre nuestros ojos. Sabemos que Dios en la regeneración, en el cambio maravilloso, nos ha llevado de muerte a vida y podemos ver a Dios y apreciar a Dios. Pero en el carácter práctico, que Dios nos permita madurar cada día y crecer más en Él. Y creo que legítimamente y de manera práctica orarle a Dios, Señor, abre nuestros ojos. Y también pedirle a los nuestros que están a nuestro alrededor, decirle, Señor, también ábrele los ojos para que puedan ver lo que yo veo. Usted tiene compañeros de trabajo que no ven las cosas como usted las ve. Usted las ve ahora en Cristo. Tiene familiares que no están viendo las cosas como usted las ve. ¿Sabe qué? Ore por ellos. Y dígale, Señor, ábrele los ojos. Ábrele los ojos para que abracen a Cristo. Y Dios abrirá los ojos de ellos. Y Dios se glorificará. ¿Por qué tengo esa convicción? Porque si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquiera. Es su gracia, no tiene límites. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde.